Muy buenos días, bienvenidos a Con Cinco Sentido una vez más, y esta vez nos acompaña Paco González Navarrete, Paco para los amigos, o Paco Pepe como él nos dice, y nos va a contar cosas relacionadas sobre todo con sus inquietudes sociales, de ayuda a los más desfavorecidos, de voluntariado, de qué es lo que hace con su vida cuando no trabaja. Buenos días, Paco, bienvenido a Con Cinco Sentidos y muchas gracias por estar con nosotros. Quiero un placer y un lujo estar aquí contigo. Mira, yo, te conozco por terceros, en este caso por Guillermo, por mi marido, que es un poco nuestro nexo en común. Y bueno, conozco básicamente, aparte de que has estado trabajando en el mundo financiero y tal, lo que tú haces aparte de, lo que has hecho siempre aparte de, y ahora que prácticamente sea parte de, significa pues bastante centro de tu vida, ¿no? Porque le dedicas muchísimo más tiempo desde hace ya unos años. Y me sorprende que siempre, sobre todo por el entorno en el que nos movemos a día de hoy, por esos valores que parece que vamos perdiendo, que todo el mundo dice ya no tenemos valores, ya no nos importa más que nuestro propio ego y nuestro bienestar, que tú siempre has estado dedicado en gran medida a los demás, ¿no? Desde muy pequeñito. Tú te mueves, eres andaluz, desde Jaén, te vienes para acá, para Madrid, bueno, te traen sin preguntarte, como tú dices, y desde siempre tienes esa necesidad de ayuda, ¿no? De colaboración. ¿Cuándo sientes tú eso? ¿En qué momento? ¿Y cuándo decides que realmente te tienes que poner manos a la obra? Que no solamente es pensar tengo que ayudar, sino empezar a ponerte a ello. Hablamos de mediados de los años 70, todo lo que se cocía, todo lo que se movía, y los primeros contactos que tuve en el entorno laboral con el mundo sindical pues fue allí en ESA, a través de personas que conocí, que lo que decían pues no solamente era muy razonable, sino que de alguna forma había una implicación, ¿no? Pero con un miedo, porque si en las reuniones que teníamos de la sección sindical, todavía de los sindicatos no legalizados, porque esto fue como en el 75 y se legalizaron a partir del 76, ese miedo de que si en alguna de las reuniones que teníamos o tal, resulta que si te detenían o te llevaban a una comisaría, para la empresa no era un motivo de justificado de ausencia laboral y podías perder el trabajo, el empleo de una forma legalizada, ¿no? Bueno, entonces compartiendo con estos compañeros empezaron los problemas, ¿no? En la facultad también, la Complutense, estaba ahí toda la policía, porque ahí empecé a estudiar económicas, que me di cuenta que me sentía más identificado no en la parte contable empresarial, sino en la especialidad un poquito que había de economía general. Empecé primero en la UNED y después pasé a la Complutense. Y entonces eso de ir a clase y encontrarte con una policía ahí, todo muy bien montada, justamente en el Paraninfo donde estaba Complutense, bueno, pues ibas así, pero siempre con ese miedo de que en cualquier momento pues podía empezar a sacudir, pasar, sí. Aunque no fuesen directamente a por ti, pero te podía pillar en el fregado, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas, ¿no? Desde la Universidad Laboral de Córdoba a los 14 hasta los 23, 24, sobre todo fue conocer a personas que me iban, más que abriendo los ojos, haciendo conocer que problemas había en una sociedad donde no tendría por qué existir, ¿no? Y entonces vas planteando cosas, y es ahí donde empieza, además de esa implicación, empiezo sí contacto con otras asociaciones donde, en primer lugar, lo que me di cuenta es qué suerte tengo, ¿no? Que con un trabajo donde gano mucho más que otros, trabajando con muchísimo más esfuerzo, y conocí una asociación que se llama Club de Amigos de la UNESCO, tema de derechos humanos, tema de lo que era reivindicativo por una democracia, por unas libertades que todos pensamos que era de sentido común, pero había unas resistencias, y allí conocí a una serie de personas de las que no solo aprendí, sino que como referentes en el concepto profundo de lo que es la honestidad,
sencillez de la dignidad y de lo que es una entrega por una sociedad en la que hay mucho que mejorar. Y creo que a partir de que eso ya fue alrededor de los 80 también, ahí ya, bueno, dentro del tiempo que tenía disponible, pues lo fui repartiendo en distintas facetas, sin olvidar nunca a la personal. Eso está fenomenal. En esa época de tu vida, ahí, como tú dices, ibas repartiendo un poco el tiempo y bueno, ibas ahí también aprendiendo, entiendo, absorbiendo cosas de estos referentes que tú dices y tal. Ahora ya desde hace unos años ya tienes más tiempo, porque ya te has jubilado, ya no trabajas en nada que no quieras, sino que haces lo que tú quieres. Y ahora sí que toda esa parte que antes podía ser más residual, aunque muy activa y muy importante en tu vida, ahora pasa a ser totalmente prioritaria para ti. De hecho, este año te has marchado 2 meses a Ecuador y Nicaragua con Ayuda en Acción para ayudar desde tus habilidades, desde lo que tú sabes hacer y desde lo que tú conoces, ¿no? Para mí personalmente estar 2 meses o más de 2 meses fuera de casa por un tema como puede ser este voluntariado y dejar pues a tu mujer, a tu familia y tal, pues hombre, no es una tarea fácil. Sin embargo, tú te has ido y has vuelto totalmente energético, totalmente encantado, contando miles de cosas. ¿Qué ha significado para ti? Y creo que además esta era la primera vez que tú te ibas fuera, porque antes toda tu implicación ha sido en Madrid o en los alrededores. ¿Qué ha significado para ti este viaje? ¿Qué es lo que tú crees que has aportado? Y sobre todo, ¿qué te ha reportado a ti? A nivel humano, a nivel personal, básicamente. Lo voy a resumir en poquitas palabras. He tenido la suerte de poder viajar por muchos países y por todos los continentes, pero en lo personal este ha sido el viaje de mi vida. ¿Por qué? Desde hace muchos años conozco Ayuda en Acción, pero nos limitamos a una aportación económica, y cuando pedían personal voluntarios pues era en el tema de docencia, en el tema de psicología, en el tema agrícola, de aportaciones de técnicos en los que yo no encajaba en ninguno. Sí. Hasta que vi una petición de voluntarios donde eran de reporteros gráficos. Me di cuenta de la importancia de lo que es la fotografía y el vídeo como documento audiovisual gráfico para tener ese potencial, luego difusión. Voy a mencionar a mi buen amigo Manuel de Cos Borbolla, que conocí, es uno de los que pusieron en marcha el Club de Amigos de la UNESCO. Llevaba siempre desde los años 60 su cámara de vídeo de 20 kilos o su cámara de fotos. Ha estado en un montón, fíjate, los años 70, ¿no? Con todo lo que pasaba aquí. Bueno, pues en sitios donde había cientos de miles de personas o muchos miles, muy poquitos estaban con una cámara de fotografía, y uno de ellos era él. Bueno, pues todo ese material que fue acumulando en negativos, nos encargamos de pasarlo a formato digital, y tenemos ahí un tesoro documental que la Biblioteca Nacional estuvo interesada y sí, adquirió eso, y tiene la Biblioteca Nacional. La Fundación Botín de Cantabria, como Manolo, este chaval cumplió en abril 97 años. Y cuando vi que la petición era de reporteros gráficos para hacer un seguimiento a las asociaciones colaboradoras con Ayuda en Acción, la forma de actuar es, en Nicaragua, por ejemplo, pues en cada una de las zonas hay fundaciones y asociaciones que vienen trabajando desde hace muchos años con técnicos locales, y entonces lo que hace Ayuda en Acción es financiar con estos colaboradores en esos proyectos en los que les convence, y además saben que lo van a hacer bien y van a aprovechar pues cada euro de lo que se aporta. Y la función mía era hacer un seguimiento con fotografía y vídeo de lo que hacen y cómo lo hacen. Pero lo que hacen y cómo lo hacen, ¿en qué sentido? A nivel
otras ONGs, a nivel del día a día de la calle, de la vida de los pueblos por donde vosotros estuvisteis? La parte que he conocido en Nicaragua ha sido en la parte central, zona rural, sitios donde para acceder a ellos solo se puede ir en coches de 4x4 o de estos de doble tracción con muchísima potencia, porque es una zona montañosa, no grandes montañas, pero vas bajando y que te encuentres agua. Ahora, en época seca, pues un coche lo puede atravesar, o una moto, o un de esos, pero no un coche o un grande, porque no cabe, y aparte que se puede quedar en cualquier momento con eso. Quiere decir que son zonas rurales y además muy apartadas, en muchos de ellos con problemas de agua potable o con problemas de luz, ¿no? Entonces, desde el primer momento y al siguiente día, pues en uno de esos, además tengo grabado lo que es. Mira, nos plantamos en una de estas parroquias o comunidades donde previamente habían hecho una convocatoria para familias allí. ¿Qué es lo que hicimos? Un taller de fotografía con los jóvenes, adolescentes y los niños, con la finalidad de ayuda en acción, y sus colaboradores todos los años al menos pues mandan también fotografías de los niños y niñas apadrinados para tener una comunicación con sus amigos de España. Hay muchos miles de auspiciados, ¿no? Entonces, para repartir tareas es en estos jóvenes, cada uno en su comunidad, pues que tenga las nociones básicas para que a la hora de fotografiar a los niños tenga en cuenta pues el tema de encuadre, el tema de luz, el tema de fondo. O sea, ese ha sido uno de los motivos que hemos ido dando estos talleres de fotografía, con un manual que tenía ayuda en acción que hemos ido hablando. Luego hacíamos clases prácticas de grupo, repartíamos, y después lo que proyectamos las fotografías hechas por nosotros y las íbamos comentando. Esa es la parte directa, ¿no? La que es eso. Pero a continuación estos mismos técnicos, ¿en qué temas? En agricultura, ¿no? En temas de psicología con la niñez, por ejemplo, tratamiento de la niñez, tratamiento en Nicaragua, hay el tema de violencia de género. Importante, sí. Pero brutal. Muy grave. El tema de abusos de menores, abusos sexuales de menores, ¿no? También incluso en familias, ¿no? Dentro de la misma familia. Bueno, pues es aquí donde actúan estas asociaciones. Con desplazamientos voy con ellos, y tenemos reuniones con cooperativas de pequeños productores, que los técnicos de esta asociación les enseñan o les asesoran de cómo sacar mejor rendimiento con el tema del café, con el tema del maíz, con el tema de cereales, que a lo mejor en una hectárea pues pueden, el tema de los químicos, cómo mejorar en cantidad. Sus infraestructuras, ¿no? Su vida en el fondo, ¿no? Sus cultivos, Una cosa muy interesante es que se pone en marcha o se ayuda en poner en marcha un proyecto durante un tiempo. A continuación son ellos mismos los que tienen que seguir. Ahí está. Bueno, pero no está mal auspiciarlos al inicio, enseñarles al inicio, para que ellos luego, capacitarles para que sean capaces luego ellos de continuar solos, ¿no? Entonces, vosotros tú vas con Ayuda en Acción para, como decíamos ahora, ¿no? Ayudarles a poner en pie cosas, proyectos en su día a día, de su manutención, como puede ser el tema de la agricultura, de su socialización, como puede ser cómo deben tratarse los unos a los otros, todos estos problemas que decías de temas de menores, de violencia de género, un poco para ayudarles a gestionar y autogestionarse todas esas cosas, ¿no? Pero tú, que ya vais, enseñáis todo eso, tú cuando vas a esos sitios, ves un poco cómo viven, cómo se comportan, qué es lo que hay, ves lo que está haciendo Ayuda en Acción, todo eso en ti, ¿qué es lo que tú te llevas de todo eso? O sea, tú vas allí, ves todo aquello, ves cómo ayudan, ves cómo es la colaboración, ves un poco también cómo ellos reaccionan ante esa colaboración, y supongo que serán también reacciones distintas, ¿no? Y a ti todo eso, ¿qué te da? ¿Tú qué te traes cuando vuelves a Madrid desde Nicaragua y desde Ecuador, toda esa travesía que haces, en tu mochila, qué te traes? Te voy a explicar un poco cómo funciona Ayuda en Acción.
con los niños y niñas auspiciadas o apadrinadas se recibe un dinero, pero ese dinero no va a la familia, tu aportación por la persona que tienes apadrinada no va a la familia, sino lo que se hace es una bolsa. Va a la comunidad. Y va siempre a la comunidad. Se potencian los vínculos solidarios. Entonces, esa es la clave y lo que he podido comprobar y es lo que he podido vivir, sentir. Lo común en todos los sitios donde he estado ha sido un equipo de los técnicos incorporados con una intensidad, ¿no? Porque son de esas que no solamente que conocen, sino que además saben cómo mejorar la situación. Y en el tema, la parte de los técnicos, y luego, por otro lado, lo principal, cuánta buena gente he conocido, a quien hemos ido allí a conocer por mi parte, pero ellos con los que vienen trabajando. Primero están los desplazamientos esos complicados, pero luego una vez allí, en esos encuentros, porque ha sido uno de los motivos, salir con la cámara de vídeo, eso es preguntar, desde que se colabora con Ayuda en Acción, como cooperativas, como productor, ¿qué es lo que habéis notado, ¿no? Con Ayuda en Acción o estas colaboradoras? Y entonces es cuando empiezas a entender, ¿no?, lo que ha supuesto para ellos en sitios donde venían apenas hambre, nunca han pasado porque siempre tienen la naturaleza muy generosa, pero sí que unas condiciones de vida durísimas, además del apartado, bueno, pues ahora han mejorado en las viviendas, por ejemplo, en el tema del agua potable, en el tema de luz, o sea, cosas muy básicas, en las escuelas, que en lugar de tener un barracón ahí con esos, claro, como hay buen clima en general, pues no hay cemento, no hay ladrillos, apenas, bueno, pues lo que se ha ido mejorando en esa infraestructura, en el modo de vida, en el día a día. Y eso es lo que he no solo captado, sino lo que he recogido. Y porque he procurado en todo momento pues un sentido del humor, romper hielos con eso, porque cuando vas con la cámara de vídeo encima en eso... O sea, en el fondo eres el testigo de, o sea, al final... Esa es la clave. Tú eres el testigo de, y por eso te decía que antes las reacciones han podido ser variadas, ¿no? Y un poco diversas, ¿no? Entonces, eso es el testimonio, o sea, lo que he ido, además buscando... en Nicaragua ha sido muy distinto en esa zona del centro, en la parte hacia Honduras. Luego te comentaré en Ecuador, que es otro mundo. Allí ese encuentro que tenían en esos sitios esos jóvenes, que se ven muy poquitas veces, ¿no?, de que ha servido también de una convivencia entre ellos, ¿no?, a la vez de comunicarse, a la vez de compartir también pues lo que es la adolescencia, ¿no?, esa necesidad, y con ese recorrido que tienen también familiar en una zona rural que, por otro lado, tienen acceso a redes sociales de una forma más limitada, pero claro, un adolescente pega 10 saltos en un minuto, mientras que sus padres siguen anclados, pues me recordaban zonas de Macondo, de 100 años de soledad, de García Márquez, sí. Pero literal, y a la vez estaba esa generosidad, esa hospitalidad. Cuando a mí me presentaban como un amigo de España, pues yo procuraba no ir en representación de, sino como portavoz, sí. Pero ¿qué es lo que encontraban en mí? El representante de ese agradecimiento que tenían a todos los amigos de España, que gracias a ellos pues han mejorado bastante las condiciones. Hablamos de un país como Nicaragua, que en los años 80 tuvo una guerra, sí, fueron muy duros, terrible, un país empobrecido, porque tiene un potencial empobrecido, que encima tenga que dedicar a defenderse de las grandes potencias, tremendo. Luego en los años 90, gobiernos corruptos hasta el infinito, vendidos, ¿no? Y entonces están encontrando ahora unos años de una estabilidad, ya no tienen ese pánico, ese miedo de que se lleven a sus hijos a la guerra, están viviendo un poquito mejor, y esos indicadores se nota, lo reflejan, que dicen estamos mejor que antes, y el horizonte, las perspectivas no son malas, ¿eh? Y entonces eso se muestra en esa simpatía, en esa generosidad y en esa hospitalidad. Eso es lo que... Con lo que te quedas. Con lo principal de lo que me llevo. El poder captar, y además lo tengo bastante bien recogido
en fotografías y en vídeo. ¿Tú, después de este viaje, crees que todavía hay esperanza para la buena gente? ¿Todavía hay esperanza para el mundo después de todo esto que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? A nivel de terrorismo, a nivel de corrupción, a nivel de malos hábitos, malos ejemplos? Tenemos una juventud que yo creo que ahora mismo está muy desorientada. ¿Tú crees que todavía el mundo tiene esperanza? Recuerdo palabras de mí y nuestro José Saramago, sí, que decía: soy un optimista bien informado. Y era durísimo eso, porque esconde una desesperanza, ¿no? En países como en Nicaragua o en otras partes del mundo, ¿no? También desde Naciones Unidas en los años 90 hubo un plan de acabar con el hambre en el mundo en 15 años. ¿Cuántos han pasado? Bueno. Más de 20. ¿Qué ocurre? Que no solamente no se ha quitado el hambre del mundo, sino que las diferencias son cada vez mayores. Terrible. Y estoy convencido que se necesitan revoluciones. No tienen por qué ser sangrientas, pero si no hay cambios de revoluciones drásticas, porque esta llamada globalización con potentísimos medios de desinformación, que solamente lanzan lo que conviene en cada momento, es terrible, porque eso aleja cada vez más la solución de los problemas. Lo estamos viendo, ¿no? Debería, cada año, hay suficiente riqueza en este planeta para todos, ¿no? Resulta que un 20% tiene más de un 80% del total, y dentro de ese 20%, 200 familias poseen más que un 60 o un 70% del resto del planeta. Eso hay que acabar con eso, pero por las buenas no van a ceder, ni tampoco hay cambios necesarios para que, a través de reforma fiscal, para a través de eso, simplemente que solucionar los problemas más inmediatos, más evidentes, ¿no? Que son el hambre, que son el tener un techo, que son lo que recoge los derechos humanos. Las necesidades básicas. La Carta de los Derechos Humanos que se aplica, que está firmado por los 200 países de las Naciones Unidas. Es papel mojado. Todas estas cosas que tú vives, porque además también colaboras con otras asociaciones, también colaboras con Apromar. En el tema de Apromar sí que me gustaría que nos contaras un poco, porque estás colaborando con ellos y cada semana visitas a la cárcel de Extremera como apoyo a los presos, ¿no? Sí. Un poco, porque yo la verdad es que sabía que existía un poco este movimiento, no lo conozco muy en profundidad. ¿Qué tipo de labor o de función tenéis con esos presos o con esos funcionarios de las prisiones? Voy a empezar por decirte cómo conocí a Apromar, que es esta asociación. Mi hija es educadora social, hizo las prácticas en esta asociación porque quería conocer el mundo de la cárcel e instituciones penitenciarias. Allí hizo las prácticas y aprendió. Hay una psicóloga, un trabajador social, y esta asociación, lo que tiene varios pisos, que les da, hay un proyecto que se llama Y después de la cárcel, donde les da alojamiento, manutención y oportunidades de buscar trabajos, no solamente a los que salen de la cárcel ya con libertad total, sino a los que tienen permisos de 3-4 días, los que salen en tercer grado o libertad condicional. Pues allí empezó mi hija, estuvo mucho más tiempo del que necesitaba para el tema de las prácticas, y empezó a buscar trabajo, pidió autorización para hacer esta función de ir a las cárceles, y pasaban meses y el silencio no le concedían el permiso, con lo cual llegó un momento donde, por temas de buscar trabajo, encontró trabajo de lo suyo, ¿no? Es decir, de camarera. Sí. Fuera de Madrid, porque quería ya, estaba independizada, vivir con su pareja, vivir eso también, entonces necesitaba con eso. Coincidió con no solamente estos recortes sociales, sino estos
vamos a llamarle robos sociales, ¿no? Entonces los proyectos que cuando hay más paro, cuando hay más problemas, más se necesitan trabajadores sociales, más se necesitan educadores sociales, porque son terribles con el tema de los desahucios, con el tema de todos. Hay muchos niños y muchos mayores que necesitan más atención, más ayuda, sí, más intervención social. Por un lado dicen, bueno, me quedo sin trabajo en el paro, pero es ahí cuando necesito una ayuda psicosocial y económica, porque si no, ¿qué hago con mi familia, no? También. Pues yo empecé a participar en algunas de las actividades que hacían allí, Cineforum, íbamos a algunas de exposiciones, algunas charlas, debates, y ahí es ahí cuando conocí. Se fue mi hija de Apromar y me ofrecieron, oye, tú quisieras... ¿Te interesaría? Vamos todas las semanas a varias cárceles, tenemos que hacer la petición en esos y contestar. Dije, bueno, si mi hija, que es educadora social, ha estado un montón de meses, año y pico, que no han contestado, digo, bueno, pues apuntadme, pero sin ninguna experiencia en este tipo de trabajo. Mira por dónde, al poco tiempo de la solicitud, ¡cling!, os contestan. A mí me autorizan para poder entrar a una cárcel en concreto, un día en concreto, y a mí, ¿y ahora qué hago? Pues dije, adelante. Todavía tengo grabado aquí lo que es la primera entrada a una cárcel. Tiene que ser brutal. Yo no me lo puedo imaginar, pero pienso que a nivel anímico y emocional, para el que entra obviamente, tiene que ser brutal. Me explicaron el papel, la función. Sabes que cuando un interno o una interna lleva un tiempo, una proporción de la condena, puede solicitar un permiso de 3-4 días que está reconocido y coincide, quienes conocedores de esos temas, que es muy positivo que alguien con todos los requisitos que se necesitan primero solicitarlo, y luego al final hay un juez o una jueza que autoriza una salida de la cárcel 3-4 días para visitar a la familia, para ver a los hijos, para tal, y después vuelta. Quienes tienen un aval familiar, es la familia quien avala y quien va a acoger a esa persona en los días que esté fuera de la cárcel, porque es muy específico, no son unas vacaciones, es una continuación en otro sitio. Pero ¿qué ocurre con los que no son de Madrid, con los que no tienen familia, o son de mucho más lejos, o si tienen familia como si no las tuviesen? Es ahí donde entra Apromar y otras asociaciones. Quienes no lo solicitan, y en el caso concreto de Sermera hay en torno a 100 y pico, más o menos 80 hombres, 20 mujeres, para que cuando les concedan el permiso, nosotros extendemos un aval, que es el que entregamos en la cárcel, y una copia al interno, donde decimos, esta persona cuando tenga un permiso va a estar con nosotros. Esta asociación tiene más de 30 años de existencia. Y el equipo, que es la psicóloga, el trabajador social y quienes hacen prácticas allí, después de cada uno de los permisos hay un informe que tiene que decir, estos días han ido, ha ido todo bien, hemos ido hablando, le hemos propuesto para que cuando esté más tiempo, libertad condicional y eso, él hace los cursos, talleres, él hacer gestiones, por ejemplo, trabajador social importantísimas de renovar documentos, hacer estos que desde la cárcel no pueden eso, pero si se sabe que va a salir un permiso fechado el día 18 de septiembre, el día que sea, eso, pues ya se ha pedido cita para renovar ese documento para que coincida esa misma mañana en donde tenga que estar presente esa persona. Es una labor importante en ese sentido. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos con todos los requisitos, con un boli y un papel, y vamos a los distintos módulos donde tenemos ahí, y por megafonía les llaman.
nos presentamos y nos habilitan un despacho, que puede ser el despacho médico, el despacho tal, y ahí para que nos vayan diciendo cómo va el próximo permiso, ¿no? Porque lo normal es que lo solicitan, pero se lo niegan, entonces tienen que recurrirlo para decir que, bueno, todo a favor, porque el primer permiso hasta que se lo dan es muy complicado y se entiende, ¿no? Siempre están los criterios de prudencia. Bueno, pues una vez que lo conceden con la antelación, ya sabemos, pues para habilitar en los pisos, para saber, aunque siempre hay sitio porque hay bastante espacio. Nos van informando del contacto cuando pueden hablar con el abogado, que hay cantidad de casos donde no pueden, son abogados de oficio que están desbordados. Extremera está a casi 80 kilómetros de Madrid, bueno, con todo. Y a la vez que nos dicen, pues mira, ahí está, hemos puesto el recurso, estamos estos, cuando nos dicen ya por fin nos han concedido el primero, que luego los siguientes son más fáciles, pues vamos haciendo ese seguimiento. Eso nos dura 2 minutos o 3, pero el resto del tiempo de que estamos hablando, ¿de qué hablamos? Pues de ellos y de sus vidas y de sus, supongo que sí. Sin entrar en nunca a ninguno he preguntado por qué está en la cárcel. Sí. Prefiero no saberlo, porque me afectaría. ¿Qué es lo que me mueve? Hacer todas porque hace ya en en torno a 4 años que estoy yendo prácticamente todos los jueves. Primero, me siento muy fuerte para poder seguir haciéndolo, primera condición. Aunque hay muchísimos jueves que salgo. Me toca. Muchísimo, por muchos motivos. Pero me empuja a veces esas miradas, es una actividad también de riesgo, porque una vez casi me parten las costillas también. Y tú me preguntarás, ¿qué pasó? Pues en alguna ocasión podemos facilitar, si nos ha llegado a un interno, ¿no? Le adelantamos que tenía concedido su primer permiso. Me pegó tal abrazo. Bueno, en este caso casi te las parten, pero bueno, fue por motivo de alegría, ¿no? Esos momentos son los que te dan fuerza. Esos. Decíamos que vosotros ahí sois las manos, los ojos de esas personas que no pueden salir, obviamente están en la cárcel, pero vosotros les ayudáis en sus gestiones diarias, en resolverle cosas de su vida que ellos por sí mismos no pueden hacer, ¿no? Y compañía. Y un poco de cariño, porque la mayoría de las personas que he conocido allí, sus problemas vienen desde la niñez, ¿no? O sea, familias rotas, falta no solo de cariño, de atención. Y hay casos en concreto, y estoy pensando en uno, que su maestro de cárceles fue su propio padre. ¿Qué es lo que haría falta ahí? Una intervención social imprescindible para protección de la propia sociedad. O sea, es la prevención en medicina hay que aplicarla en lo social. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está? Y entonces, en lugar de lo que tendría es que multiplicarse trabajadores sociales, educadores sociales, atención para prevención. ¿Qué balance haces de todas estas experiencias que a través de tu ayuda o de tu colaboración con distintas asociaciones, ONGs, etcétera? ¿Qué balance haces sobre todo en lo que a ti te están reportando como persona, como ser humano, ¿no? Tanto el tema de las cárceles, como el tema de ayuda en acción, como el tema en la UNESCO estás con otras cosas, todo este mundo social, que al final es el mundo social que todos deberíamos tener y que a todos nos rodea, ¿no? Pero a ti personalmente, como ser humano, ¿qué es lo que te aporta? ¿De qué te nutre? ¿De qué tu alma de qué se nutre de todo esto? O sea, como creo persona, que como ser humano. El punto de partida es soy una de las personas más afortunadas, o pertenezco al pequeño porcentaje de personas más afortunadas de este planeta. Tengo más de lo que necesito, de salud bastante bien, la parte que me cuido, y luego la parte que cuando le toca a una la lotería que no busca, entonces
soy muy consciente de eso, ¿no? De esa suerte, de esa fortuna. Necesito también compartirla, o a través de compartirla es cuando hay esa ida y vuelta, con lo cual... el retorno. El retorno. ¿De qué vale si no compartes? ¿Para qué quiero todo esto si no puedo compartirlo con los demás? Esa es la clave, ¿no? Estoy rodeado de dolor, de sufrimiento, de necesidades. Tengo la suerte de poder ayudar en lugar de necesitar ayuda. Y eso soy consciente de hace muchos años. Temas familiares, temas esos que he podido estar ahí, ¿no? ¿Se puede pedir más? La verdad es que, tal como tú lo dices, te diría que no. Todo esto, además, lo llevas, una de tus actividades también lúdicas que más que te gusta y que yo, por fin, a ver si puedo empezar a hacer ya, que estoy como loca por empezar, es el teatro. Vas a teatro, clases de teatro en la cuarta pared. ¿Hasta dónde te permites el teatro expresarte? ¿Hasta dónde te permite conocerte? Conocer dónde están tus límites en cuanto a tu expresión hacia los demás o incluso hacia ti mismo. Muchas veces vivimos como muy condicionados por nosotros mismos. No somos libres porque nosotros mismos nos cortamos las alas. No sabemos hasta dónde podemos llegar porque nos da vergüenza o porque no queremos o porque siempre estamos temerosos de algo, de alguien, ¿no? Sin embargo, para mí el teatro es como la libertad de expresión. Es como te permite llegar a sitios y a lugares desde donde tú mismo, fuera de ahí, de esa sala, no te permites llegar. ¿Tú eso cómo lo vives y qué has descubierto con todo el tema del teatro? ¿Has descubierto partes de ti que no conocías o has descubierto límites que te habías puesto y que no los tienes realmente? ¿Qué te aporta el teatro? Todo muy sencillo. Tengo 65,7 años. Hombre, lo llevas contado bien, ¿eh? Cada mes es importante y cada día. Sí, es verdad, cada hora. Nunca he tenido afición teatral, ni me han movido, ni en el colegio hemos hecho nada, ni en eso, ¿sí? Ahora sí, hace como 3 años, desde Cuarta Pared me llegó, bueno, como aficionado de espectador siempre, pero ni se me había pasado por la cabeza incorporarme a ningún grupo de teatro. Ponen en marcha un grupo, pero solo para personas mayores, que le llaman jóvenes mayores, es decir, de 50 y tantos para arriba, que puede ser algo homogéneo que se tenga en común. Bueno, pues vamos a probarlo. Me había ya jubilado, me había tal, y genial. Y tal como presentaban, no era hacer teatro, sino jugar o movernos en torno al mundo del teatro. Pues allá que vamos. Y empiezo a conocer ahí la clave por la que sigo, que es el grupo de personas que había quien había hecho teatro, quien había tenido afición muchos años, pero ahora tenía esa oportunidad. La sala donde estamos con regularidad es en la calle Martín de Vargas, tiene un portón metálico, ¿no? Entras un pasillito y ahí hay una sala donde en eso, bueno, cada día que cerramos ese puerto dejamos fuera un montón de cosas y empezamos a recuperar ese que tenemos ahí. Lo que significa esta faceta del teatro en este entorno, estas circunstancias. Creo que ninguno tenemos planteados la faceta de actor, actriz, sino el premio César de teatro. Eso, sino dejar que salga, que fluya ese otro que tenemos pues por ahí escondido. ¿Has descubierto algo de ti que no supieras haciendo este tipo de teatro? Más que descubrir, fortalecer lo que es el vínculo, lo mucho y el potencial que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras. Infinito, pero parece que se viene tapando, ocultando. Desde niños nos reprimen todas estas emociones, todas estas nos lo van reprimiendo. Eso no se debe hacer, eso no está bien. Los niños, niñas, un poquito, hay una función que va dirigido, como se decía, nos educan
para el mercado. Buena frase. No para la sociedad, y eso hay que cambiarlo. Muy bien. Yo tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y quiero acabar con una pregunta que le hago a todo el mundo que se sienta conmigo para charlar un ratito. Y esta pregunta es, ¿tú ahora eres feliz? ¿Te sientes feliz contigo, con tu vida? ¿Estás en un momento de felicidad en tu vida? Lo estoy, y además en este momento con un horizonte por delante que no es el mismo que cuando tienes 40, hace que filtres muchas cosas. Más o menos, lo voy a decir, aunque no sea literal. Dice, cuando comprendí que me voy a llevar solamente lo que vivo, empecé a seleccionar lo que quiero vivir. Una muy bonita frase. En ese punto estoy. Muchísimas gracias, Paco, por haber estado con las personas que ven este modesto blog con 5 sentidos. Te agradezco enormemente el tiempo y espero que nos volvamos a ver para que nos sigas contando las demás cosas que seguro que vas a ir haciendo a lo largo de los años que te quedan por delante. Pues como te dije al principio, un honor, un placer, y repetiremos porque cada mes, cada esos, vamos a tener cosas nuevas que contarnos. Muy bien. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Una vez más os recuerdo que si queréis suscribiros al canal de YouTube podéis hacerlo, es gratuito, y si os gusta que les dais el like, y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que os gusten y os interesen como hasta ahora lo habéis hecho. Chao.